para medir potencia, voltaje y corriente, van a usar esto de acá. Y eso de acá. ¿Ya? Hagan las conexiones, cuando estén listos, me avisan. Hagan la prueba de circuito abierto. Inductancia, aquí, 1100. Eso en paralelo, y en serie con esto en paralelo. ¿Ya? Ahí está la fuente. Nadie, después voy a desenergizar y hagan la conexión. Ya. Ya. Resistencia en paralelo, porque esta está con problemas. Tiene el problema del interruptor. Entonces cambiamos de nuevo. La última, esa bórrala. Ya, eso. Entonces sacamos esto. No, no está bien. ¿No? Profe, pero no cambian los valores con carga. Está apagado. Ah, ya. Está lo mismo. Cambian Ya, ahí nomás. Cambian los valores. con carga. No, acá, acá te quedó igual. Ah, ya. Porque ¿cuánto te dio acá? 19. ¿No es cierto? Sí, 19,08. Ah, ¿verdad? Ya, pues. Que no Lo que no pasa era- es que esta, cuando se Sí, sube, mira, da 23. Ah, Pero si yo lo ya. suelto, vuelve a 19. Ah, ya. Porque tiene un problema de contacto, tengo que cambiar este interruptor. Lo que pasa es que antes había un pañolero acá y yo le pasé, yo me mandé a comprar a China este interruptor y él quedó de cambiarlo. Resulta que se fue el pañolero y se llevó mi interruptor, pues. Aprovecharon. Y ahí ya no había llegado Se más llevó de el China, interruptor. pues. Se llevó mi interruptor, pues. ¿Pero eso no es en la americana? No, que es uno especial, este se venden en China. Tengo Se mandó a pedir a Japón, a China y se bueno, fue un pedido algo. está desangrando este culo, sabe mayor. Cállate, Luca. Ahora, sin carga. ¿Qué tenemos que hacer para desconectar la carga? Subirla. Abrir la carga simplemente. No sé. Ya. Y a subir todo. Profe, está la fuente prendida. Listo. Son ricos. Yo y la mitad del Johnny. Sáquenle la foto. Anoten los valores. Mi celular. Los balones. Esta es sin carga. Mi celular. Ya voy. El Luca. Vayan a escribir en la pizarra esto. Yo no. Ya voy yo. Te cojo. No, yo creo. Profe, ¿qué hizo para que quedara abierto? Abrir. ¿Sacó esto? ¿Sacó solo la Sí. segunda parte? Profe, yo iba a subir todo esto. O sea, bajando. Hace lo mismo, ¿no? Lo mismo. Sí, bastante Ah. inteligente. A ver, desconecto. Saca la mano, Juan. Ay, perdón. Saca la mano, saca la mano. La corriente con... Ah, vale. Solamente deja de alimentar la carga. Ya casi, ya Sin casi. carga. Solamente el transformador, abrimos acá. Pero las bobinas siguen No, porque intentando conectar. está en serie. Ah, ¿verdad? Están en serie. Y yo lo abrí. Ah, yo ya Porque acá entendí. viene la energía. Entonces desconecté acá, desconecté la fase. Ya entendí. Gracias, profe. Ahí, ya bien. Ya. De aquí mismo sale por acá, pasa por acá, pasa al perímetro, El Luca. aquí, y este retorna acá. Ya Bueno, primera parte está bien. Después de acá, conectas el voltímetro acá. Este sale de la punta de polaridad, entras por la polaridad, está bien. Entonces por acá, pasa por la resistencia, para por aquí, aquí, bien, se cierra acá y se cierra aquí. Está perfecta la conexión. Muy bien, los felicito. Perfecto, y la primera, esa es la idea. Ahora energizamos, cortocircuito. Pájaro. Ahí sí. Programen. Entonces acá arriba programen la entrada y acá abajo programen la salida. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que está ya escrito. Voltaje, Son corriente, 6. potencia, factor de Ah, ya, potencia, ya, ya, ya. reactiva y... Entonces, acá arriba la entrada y abajo la salida. Ya. Voltaje, corriente, esto es Potencia potencia. activa, falta... ¿Ah? Falta factor de potencia y reactiva. Factor de potencia. Ah, ya, aparente. Hay que venderlo. Potencia. ¿A dónde caíste? La Q es potencia reactiva. Ahí bajando la... No, subiendo. Ahí quiero... Para aguantar que sea accidental, ¿seguro? Falta aparente. Vas a dejar, pero no me tienes la minuto Se me duela, po. Aparente. Aparente. Ese. Que el terreno se encargue de eso. Lo prendemos. Acá prendemos. ¿Qué arreglo? Cuando bajaba un poquito más al agua y la cuestión funciona. Y dos. Seguro escolar, Carva, ¿no? Sí, pues sí. Seguro escolar. Seguro polar, ¿no? Acá. Tensión por la cheta. Sí, que agradece que no E2. te quede ahí a merced de los buitres y los lobos.
No, pues 9, 2, 3. E3. Ah, verdad que 2 está mal. E3. Y 3. La L3. L3. ¿Cómo L3? El L3 se falló por canceló. tiempo. Se descalibró. Está viejito. No mire Se ha cancelado ya correctamente. como 80 veces. ¿Ah? No, no ¿Y tiene así? reglas. Está lo mismo. Hay que Potencia mandar a computador. P. Te lo mandan a comprar el E3. módulo, ¿no? ¿no? Sí, por el equipo. Vale como 1 millón. Esto va a Una ser cosa poca. potencia. No, Así pongámoslo, que pongámoslo ordenadito. difícilmente ¿Qué llega. dice que? E3. ¿Un motor? Esos motores se lo vamos más adelante, máquina eléctrica Sí. 2. Hostia. ¿Y eso? Esto también es un ciclonoscopio. Esto es para conectar un generador en paralelo a la red. Potencia También acá lo vamos a ver en máquina puse eléctrica 2. la Esto es reactiva. una carga. Le distribuye una carga a un motor. Máquina 2. E3. Este también un motor. Máquina 2. Máquina, ¿todo viene difícil entonces? Ah, sí, es Y programa acá. cortacabezas. Potencia Ahí vemos puros circuitos equivalentes que son como circuitos eléctricos. S3. ¿Pareció esto? Circuito equivalente a los motores. Aceptar. Prendemos y acá lo Y el invertimos. pulso se da. Atención. E3. Qué miedo. Y acá corriente I3. Ya está, profe. E3, I3, 3, 3, 3, 3. 1, 1, 1, 1, 1. A ver, déjame ver. Luca. Y potencia. Factor potencia aparente, factor de potencia, P. Acá está en watt, acá está en volt ampere reactivo, acá está en watt. Está PP, esto te falta, está en error esto. Cámbialo. Hoy se lo había cambiado. Sí, he puesto el tuyo, Esto, factor. dice P, dice Q y los RS. No, te equivocaste ahí. Se te pasó un diamante en el minuto 3. Jaime, que no te metan el dedo en la boca. Yo te puse todos estos diamantes. ¿Ya? ¿Listo? Sí, sí. QS. Ya, vamos a dar. Ay, profe, no. Está apagado. Ah, te prendí. Vamos a ir poco. Oye, nunca he visto un accidente en vivo. Corriente. Tampoco quiero ver uno. No puedo pasarme la abdominal. 0.25, ¿no? 0.25 y el lado de baja es Es 0.25 y 0.5. 0.5, Es 55 dividido a 110, ¿cierto? sí. Mucho. Sí, sí, 0.5 y 0.25. Simplemente. Tengo ya 2.20. Estos serían los datos con carga. ¿Eh? ¿Con carga? Sí, con carga, porque tenemos la carga conectada. ¿Le puedes sacar Ya, algo? sácale la foto. Hago foto. Sácale la foto a eso. La grabé. Ya. Carga. Ya vayan a anotarlo en la pizarra. Sorry, Luca. ¿Puedes sacarle foto, por favor? Gracias. Entonces estos datos son con carga. ¿Ya? Ahora vamos a sacar la carga. Pero anótenlo en la pizarra. Los instrumentos están en el lado de alta. ¿Cuál es la corriente nominal del lado de alta? ¿Cómo se calcula? Potencia sobre el voltaje. La potencia 55 volt-amperios. Divídelo en 220. ¿Cuánto da? ¿Te necesito calcular la mano? 55 a 220 55 y 220. es 0,25. Ya, entonces yo tengo que empezar a darle de a poco voltaje. De tal manera que el amperímetro no pase más allá de 0,25. Ok. Si no, adiós transformador. ¿Ya? Ese es el tope. Ya, entonces el tope. Por eso se hace a tensión reducida a corriente nominal. Entonces, ahora, con la misma conexión, yo lo voy a cortocircuitar asegurándome que esté en 0 volt. ¿Ya? Ahí está cortocircuitado. Entonces ahora empiezo de a poco a incrementar el voltaje hasta aquí marque 0,25. Pero está apagado, ¿no? Está apagado. Ya. Saca la foto antes que se bloquee. ¿Por qué se bloquea, profe? Porque tiene una protección interna. Cuando llegáis con la corriente nominal, actúa y se demora como 15 minutos en volver. Ya, vayan a calcular ahora la reactancia serie y la resistencia serie del circuito. Con la prueba de cortocircuito. Profe, una cosa. ¿Qué hay dicho acá? Que para calcular la corriente nominal del de alta.
55 dividido en 220. Para el de baja, 55 sobre 110. Con carga, yo no puedo medir sin carga porque no tengo potencia, no puedo comparar. Y con carga, en la salida, la potencia es 13,74. Fíjense que es menor, ¿no es cierto? ¿Por qué es menor? Pérdida. Todo sistema tiene pérdida. ¿Ya? Si esa potencia fuese mayor a esta de acá, violaría todos los principios de la física. El principio de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema la potencia de entrada más, o sea, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida más las pérdidas. ¿Ya? Entonces, yo puedo calcular eficiencia. ¿Cómo? Sería la potencia de entrada, 15,89 sobre 13,74. Profe, al revés. Muy bien. Para calcular eficiencia. Potencia de salida, 13,74 Es lo que nos dio todo el sistema. sobre El de acá a la derecha. 15,89 multiplicado por 100. ¿Cuánto da la eficiencia? Calculen. Profe, ¿Sí? ¿esa ecuación es solo para como con un solo transformador? Sí, pues un solo ¿Y si transformador. hay más, qué se debe hacer? ¿Qué dice ahí, profe, el primero? Es que tendréis que calcular por transformador. Ah, Se hace después por sumarlo, ¿no? Claro. Ah, ok. Sí, pues, o sea, no se suma. Se hace por transformador. La potencia de entrada del primer transformador y la salida del primer transformador. Y si queréis lo otro, tenéis que colocar más instrumentos. Más difícil. Ya, ¿cuánto da? Ahí lo calculo. Poniendo la resistencia. Estoy haciendo la razón de segundo y 1%, ¿no? Pues dígalo por 100 nomás, pues. ¿Sí o no? Sí, ¿Cuánto pues. se está listo? 86.46. 86,46%. Muy bien. Esa es la eficiencia. Ahí está la eficiencia. ¿Y la regulación? Ya. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Cómo podemos calcular las pérdidas? Restando. La potencia de entrada o la de salida. Las pérdidas, correcto, sería la potencia de entrada menos la potencia de salida. Calculen, ¿cuánto serían las pérdidas? 15 como... 15,89 Menos esto, menos ese. menos 13,74. Sería 2, Menos 13,74. 2,15. 2,15. ¿2,15 qué? Watt. W. En el circuito equivalente, ¿dónde tenemos pérdida? ¿En qué parte? En el de alta. Aquí, ¿dónde? En la rama de magnetización. Ya, acá tenemos una pérdida. Sí. Pérdida. ¿Dónde más tenemos pérdida? En la línea. Aquí, pérdida. ¿Por qué esto no es pérdida? ¿Qué cosa? ¿Por qué eso no es pérdida? Pregunta de prueba. ¿Por qué no es pérdida? Porque pérdida se define lo que conviertes en calor. Ah, claro, pues la Ah, y se esta emite no- calor, pues Y la otra inductancia tiene- almacena energía en forma de campo magnético. Sí. No es pérdida porque se almacena en el sistema. Sí. ¿Ya? Por esa razón, pregunta de prueba va a hacer eso. ¿Por qué no la pérdida, profe? Porque pérdida se define lo que se transforma en calor. Ya. Resistencia se transforma en calor. Resistencia es calor. En bobinas se almacena en forma de campo magnético. Anoten ese concepto, que lo voy a preguntar en la prueba y le voy a poner a preguntar. Los condensadores tampoco son pérdidas. Tampoco son pérdidas, porque se almacena en forma de campo eléctrico. Anoten eso, ya que ahora les voy a explicar el concepto de regulación. ¿Cierto? Ya. Este sería voltaje V sub P, el voltaje del primario, 218. Sí. Y fíjense acá, cuando tiene carga es 103, ¿no es cierto? Cuando tiene carga. Llamémosle ¿Eso el es? voltaje a plena carga. Plena carga. PC significa plena carga, ¿ya? Sin carga. Plena carga. ¿Siempre respecto al secundario? Sí, al secundario. Ok. Ya. Y fíjense este voltaje. ¿Qué pasa cuando se desconecta? ¿Qué pasa con el voltaje? Cuando no Aumenta. tiene carga. Profe, me equivoqué. ¿Perdón? Es 218 arriba. ¿Dónde acá? No, sin carga, pero ahí.
¿Ahí cuánto es? 2.18. 2.18, no puede ser 2.18. Pues. ¿Cómo se te dice? Si está en el Ah, secundario. no, sí, está bien. Ah, ¿y lo borré cuánto da? 109,3. ¿Cuánto? 109,3. 109,3. Ando viendo tonteras. Ya. ¿Qué pasa cuando saco la carga? ¿Qué pasa con el voltaje? Con este valor. ¿Qué pasa con ese valor? Aumenta. Disminuye. ¿Aumenta? Se aumenta. Llamémosle de 0. Sin carga. En el secundario. ¿Ya? En el secundario. ¿Qué es lo que debería ser ideal? Cuando tiene carga, ¿qué voltaje sería ideal que tuviese? ¿Este o ese? El de arriba. Que mantenga el voltaje. Es lo que pasa, por ejemplo, a un grupo generador. Cuando ustedes le colocan carga, se chupa, ¿no es cierto? Como que el voltaje tiende a caer. ¿Y por qué cae el voltaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué cae el voltaje cuando le coloco una carga y se le pone una corriente? ¿Por qué cae el voltaje? ¿Por qué ese voltaje cae? Porque se disipa con la cadena del calor. No, Porque con carga. caída de tensión. Pero la cadena de tensión, porque no se- Ya, pues eso. pero no se disipa por el calor. No, pero es caída de tensión, se genera una caída de voltaje. Aparte que con carga tenéis más corriente, cuando la sacáis disminuye. Al fluir una corriente acá, fluye una corriente acá y se genera una caída de tensión. Por eso ya no te va a entregar 109, te va a entregar 103. Pero ¿qué pasa si le desconecto la carga? Vuelve a 109. Entonces, el concepto de regulación se define cómo cambia ese voltaje. Sería, ¿y cuál sería el voltaje, por ejemplo, cuando no tiene carga? ¿Cuál es el voltaje que hay aquí? El Sí. secundario. Secundario, 109, ¿no es cierto? Ya, entonces, yo puedo calcular la regulación. T0 sería 109,3 menos 103,7 dividido en 103,7 multiplicado por 100%. ¿Cuánto da la regulación? Calculen. Lo ideal es que la regulación sea 0. Eso es lo ideal. Pero en los transformadores reales, debido a que tiene una caída de tensión interna, la regulación tiende a elevarse un poquito, a 5%, lo ideal es que sea 0%, eso es lo ideal. Eso anótenlo. ¿Cuánto? 5,4%. 5,4%. ¿Ya? ¿Cuál es lo ideal? 0. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esa ecuación solo para el secundario, para el primario no? ¿O No, también se solamente puede...? se compara en el secundario. ¿Y por qué? Porque el secundario es el voltaje de alimentación a tu equipo. Mm. Tu equipo 710 volts y tú lo conectas y tienes 103. ¿Va a funcionar bien? Mm. No, pues, no va a funcionar bien. Por eso se mide en el secundario, porque ahí tú conectas el consumo. Entonces, Ok, profe. el término de regulación, ¿qué significa? Muy bien que hagas eso, que grabes, muy bien eso. ¿Qué significa el término de regulación entonces? Es el comportamiento. Mira, en regulación se puede definir lo siguiente, anoten allí. El concepto de regulación se puede definir como. El concepto de regulación se puede definir como cambia el voltaje del secundario, como cambia el voltaje del secundario cuando le colocamos carga. Como cambia el voltaje del secundario cuando le conectamos una carga. Cuando le conectamos una carga. ¿Ya? Cuando le conectamos una carga. ¿Cómo cambia, profe? ¿Cómo cambia el voltaje del secundario? ¿Cómo cambia el voltaje del secundario? Cuando le conectamos una carga. ¿Ya? En teoría debería bajar el voltaje. En teoría debería bajar. Por la caída de tensión que se produce interna. En teoría debería bajar el voltaje por la caída de tensión que se produce de forma interna. Ese es el concepto de regulación. Anótenme los valores de la prueba de cortocircuito y circuito abierto, anótenlo ahí. Los valores que calcularon. Que alguien lo escriba. ¿Dónde? Serie, X serie, pero con el simulador. Ustedes pueden hacerlo con el El Juan simulador. Pablo. Informe de laboratorio. ¿Rompiste? Mi autoestima. Está rompido. Está rompido. Ya. 1. Portada. 10 puntos. Ustedes la inventan. 2. Introducción. No me importa 10 puntos. 3.
Experiencia de cortocircuito, experiencia ya, de cortocircuito. Acá colocan el dibujo, fotos y cálculo. ¿A qué me refiero con dibujo? El esquema, así como esto, algo similar a eso. Ya, ¿manual o con...? No, puede hacerlo con programa, usa AutoCAD, o no sé, Paint. Paint, o copia la apunte de la materia, ya, por eso te lo mandas en los Word ahí, pues, ya. Ah, ya. Nada escrito a mano, ya, como debe ser un informe de ingeniería. Experiencia Conclusión. de circuito abierto, lo mismo, un dibujo del esquema, las fotos, cada foto explicado lo que estaban haciendo, cada foto explicadito. Ya, como ejemplo, cómo calcularon el voltaje nominal, la corriente nominal, cómo hicieron ese cálculo y todo eso. Y el cálculo, ¿ya? Y estos parámetros también, pues ustedes colocan eso, ¿ya? El cálculo, o sea, colocan estos valores, esos valores. La experiencia 5, anotan esto, conclusiones. Entonces, el concepto de regulación y eficiencia. Entonces, acá colocan valores obtenidos, dibujan el esquema, ya, la regulación, la eficiencia, las pérdidas, explicación de cada uno. Ahí tienen que explicar qué significa. Y finalmente, conclusiones. Conclusiones de acuerdo a la observación. No quiero que me digan este informe sirve para la experiencia laboral, porque bla bla bla, el profesor sabe mucho. No. Ya tienen que ¿Por ser qué no? experiencias, por ejemplo, lo que dije, por ejemplo, una observación, ¿por qué cae el voltaje? Ah, por la caída de tensión. Esas son observaciones y conclusiones. ¿Ya? Ya. La otra semana vamos a hacer otra experiencia, pero va a ser teórica. ¿O cuánto se informa el profesor? La otra semana. La otra semana vamos a hacer otra experiencia también. ¿Qué pasa? La otra semana con estos datos y el voltaje de entrada, vamos a calcular el voltaje de salida con esa carga. Pero a cálculo teórico. Todo lo que hicimos en teórico. Claro, todo lo que hicimos en práctico lo vamos a confirmar en teoría. Ay, no. Eso lo vamos a hacer la otra semana en cátedra. ¿Ya? Profe, yo le voy a preguntar algo que en el informe de circuito también tenemos que hacer como el dibujo. Y no sé si está bien el que Está lo bien, hicimos, perfecto. Está bien, Habíamos proteo. hecho Está bien, puede ser un proteo, perfecto. Buena. No es necesario que lo simule, sí. Ya. Pero puedes hacerlo en proteo. Po. Ya. Yo buscaba por Igual, el diagrama lo pueden hacer en el LV5. Ya, profe. Ya que no requieren conexión, pues solamente el diagrama de conexión o bueno, ustedes deciden. Pues.